El título, creo yo, es pragmatismo. Mm, Y el pragmatismo de uno te obliga a que haya pragmatismo del otro, claro. Claro. porque de lo contrario pierden competitividad. Ujú. El pragmatismo del gobierno se explica por esta situación muy singular, ¿no? Y es que el gobierno sigue manteniendo mucha confianza. Ustedes lo escuchaban ayer a Toto Caputo Ujú. en Córdoba Ujú. precisamente, eh, muy convencido de que no hay riesgo de reversión populista, lo Sí, dijo de una forma sí, sí, sí. contundente, contradiciendo la narrativa oficialista que habla del riesgo Cuca. Exacto. Fíjense Él cómo, mismo ayer también apeló a eso. y sí, cómo las necesidades políticas y las económicas se contradicen, porque la economía necesita que el riesgo político baje, Ujú. y la política necesita que la amenaza de reversión esté vigente. Exacto. Así que eso les explica un poco estos problemas que estamos viendo, al margen de una cuestión que todos vivimos, y es que es un país que tiene diferentes ritmos, es muy heterogéneo, hay sectores que están muy bien y sectores que están muy mal, conviviendo. Ujú. Con lo cual no puedes tener una narrativa así contundente y homogénea porque te obliga a tener matices. Claro. Y en un contexto electoral esto implica algún nivel de autocrítica. Yo creo que la gran pregunta de aquí en adelante es si esta coordinación, que me parece auspiciosa y lógica, ¿no?, entre el gobierno y sus principales aliados, en particular comenzando por el PRO, pero va a haber otras conversaciones, Ujú. Por se ejemplo, va a con un sector del radicalismo, ¿verdad? Algunos gobernadores ujú, radicales que están muy cercanos al oficialismo. En Córdoba ustedes tienen referentes del oficialismo que se sienten más cómodos hablando con la Libertad Avanza que con su propio partido, ¿no? obviamente. Sí. Lo vemos también en Corrientes, por ejemplo, en Chaco, donde hay gobernadores radicales que están cerca del gobierno. Ujú. El partido en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad, el propio Ernesto Sanz la semana pasada se expresó más bien a favor de una coalición alternativa que ocupe el lugar de centro que efectivamente existe. Hay que ver Ujú. ahora cuánto queda una vez que a las fuerzas más importantes giran el pragmatismo, ¿no? Ujú. Pero yo creo que la pregunta es si el gobierno va a estar dispuesto también a matizar, a flexibilizar este optimismo económico que hasta ahora sostenía. Claro. A tener, por ejemplo, en términos microeconómicos, una actitud un poquitito más contemplativa, empática. Le doy un ejemplo, no se reduce a eso, ¿no? La cuestión de los morosos, o en Ujú. general la situación del comercio más tradicional, no el comercio electrónico, pero el más tradicional que todos lo vemos está sufriendo. Ahora, en el peronismo uno ve también un salto al pragmatismo basado en dos cuestiones: retener la provincia de Buenos Aires, fundamental, Ajá. donde hay mucho debate porque no hay un sucesor lógico, y también, paralelamente, complementariamente, sostener las pasos, porque el peronismo va a necesitar el Claro. mecanismo de las primarias para resolver la cuestión del liderazgo. Ustedes podrán argumentar, bueno, la mayoría de los países no tienen paso y resuelven las internas partidarias sin necesidad de una elección de estas características. Solamente Uruguay y la Argentina tienen Ujú. en este mecanismo. Bueno, es cierto. De hecho, el peronismo lo resolvió en otras oportunidades, en el año 88, con la famosa competencia entre Menem y Cafiero, con lo cual, si lo hicieron hace tanto tiempo, ¿por qué no hacerlo ahora, no? Pero bueno, esa Puede ser que discusión todos estos se dio. movimientos estén más vinculados a la suerte de las PASO que a acuerdos más de fondo de cara a la elección. En el peronismo yo creo que se inicia Ujú. una coordinación. Tuvo foco en la provincia de Buenos Aires, los tres dirigentes que se juntaron son de la provincia, ¿no? Por más que Máximo Kirchner, alguno argumenta que podría ser candidato a gobernador en Santa Cruz. Yo vi algún número, mucho no lo beneficia eso, ¿no? Ujú. Pero bueno, recién estamos comenzando el proceso electoral. Lo cierto es que hay allí la intención de que esta coordinación sea más amplia. Y de hecho, en el fracaso relativo del gobierno la semana pasada en el Parlamento, ustedes ya vieron a un peronismo operando, debajo del radar, ¿no? Pero hubo Ujú. Ujú. mucha plata en redes sociales, los algoritmos volaron, la cuestión de la ley Sí, de sí, sí, tierras sobre todo, ¿no? exactamente. La idea de que se van a vender de Se la patrimonio, ganaron en el discurso previamente, eso está muy totalmente. claro. Bueno, Ujú. eso no es algo, Ujú. digamos, orgánico, es artificial, ¿eh? Hubo plata para que los algoritmos efectivamente reflejaran determinadas opiniones y no otras.
raro, porque hasta ahora el gobierno venía predominando en el ámbito de las redes sociales y bueno, lo madrugaron. La semana pasada el peronismo coordinado y no con mucha plata. También tampoco tenía, el gobierno nunca logró encontrar un argumento convincente, ¿no? Tuvo quien le disputara, pero el gobierno tampoco en ese punto de la liberación de la de venta de tierras extranjeras. Si te va a defender Venegas Lynch, que tiene una empresa que vende tierras extranjeras, está en problemas, ¿no? Ahí, Virginia, vos creo que metés el dedo en la llaga, porque el gobierno se convirtió realmente, bueno, tiene un problema de voceros, tiene pocos voceros autorizados o que tengan la convicción y la formación para dar un debate lógico, ¿no? Lo tiene el presidente, Karina no habla, exacto. El vocero quedó bastante desautorizado, Toto Caputo y Josué Luis Daza sí son convincentes, por eso aparecen tanto, pero bueno, intentaron con el canciller Kirchner, muy bien no le fue, intentan por el lado de Patricia Bullrich y ella sí, porque tiene mayor nivel de convicción, pero no alcanza, y también hay coordinación imperfecta entre Patricia Bullrich y, como todos sabemos, la Casa Rosada. Acá hay un perro que no está muy de acuerdo con eso, pero bueno, ahí está. Perdón. El punto es que tenemos un gobierno que, fíjese, el propio presidente tuvo que salir en los medios a defenderse a sí mismo, ¿no? Sí. Yo creo que eso se está sintiendo en algunos temas que son aparte complejos de explicar, no es tan sencillo. Por ejemplo, la cuestión del fuego, ¿no? Es un tema complejo. Totalmente. Que aparte tiene múltiples visiones. Lo mismo con la cuestión de la tierra para extranjeros. Hay países soberanos que tienen un régimen muy, muy abierto y nadie se queja. Uruguay, por ejemplo, cualquier extranjero puede comprar lo que quiera. Y países donde sí hay más restricciones. Es un tema donde hay, por supuesto, múltiples opiniones y requiere matices. Y yo creo que eso es lo que falta en la Argentina, diálogo y capacidad de admitir que uno nunca es dueño de toda la verdad. Lo digo por toda la fuerza, no solamente por el oficialismo, ¿no? Sergio, vemos los dos polos, digamos, reagrupándose. ¿Crees que hay lugar para algo más en este escenario? Es buena la pregunta y no tengo respuesta. ¿Pero por qué? Porque estamos ante una cuestión vinculada al debilitamiento del viejo tejido partidario, ¿no? Sí. Por supuesto, de los dos partidos históricos no queda casi nada, el peronismo se fragmentó, el radicalismo implosionó en múltiples partes, la Libertad Avanza ocupa un espacio muy fuerte, pero no dominante. Si ustedes salen del estudio y quieren afiliarse a la Libertad Avanza en Córdoba, ¿a dónde van? Y hay que preguntarle a Google Maps dónde nos pueden enviar. Hay que llamar a Bonarón y ver dónde está la planilla. No, lo digo en serio, ¿eh? ¿Sí? No es una fuerza territorialmente inserta, consolidada, que tenga referentes visibles. Todavía en cada pueblo, en la Argentina, vas a encontrar un radical y un peronista, seguro, ¿eh? Sí, claro. Y por ahí hay alguno de otro partido que quedó, ¿no?, de la coalición cívica o de otras fuerzas. En cambio, la Libertad Avanza tiene mucha presencia a nivel nacional, pero no así a nivel subnacional, territorial y local. De hecho, ustedes han visto hace poco el oficialismo cediendo, no presentando una candidatura en Córdoba, en una ciudad importante que tiene elecciones, ¿no? Bueno, de hecho, ese pragmatismo, Sergio, te quería preguntar, del cual vos hablas, es un grave problema para los líderes de la Libertad Avanza en cada una de las provincias, porque si el gobierno no está fuerte y necesita ser pragmático para sumar socios que en algún momento le empiezan a ladrar porque ven que pueden prescindir de ellos, es justamente lo que no quiere un líder de la Libertad Avanza en cada provincia, porque habilitaría la posibilidad de que haya algún tipo de negociación que postergue sus competencias el año que viene. Es un gran problema para administrar. Fíjate, es tan importante lo que decís. Le pasó a los referentes del PRO, por ejemplo, en Córdoba durante el macrismo. Absolutamente. Porque había un acuerdo evidente entre Macri y Schiaretti y dejaba descolocados a los que eran parte de Juntos por el Cambio, ¿no? Luis Juez sufrió obviamente las consecuencias de ese acuerdo de cúpulas. Entonces esto no es nuevo, es un clásico de la política argentina, pero sí compromete naturalmente el fortalecimiento, la consolidación. Ojo, la Libertad Avanza es una gran elección en Córdoba en las elecciones nacionales, ¿no?
Una gran elección, con un candidato tampoco con un apellido conocido históricamente, pero él no era muy conocido, y sin embargo pasó lo mismo en Santa Fe. Y sin embargo, territorialmente no tienen la encarnadura. Uno debe ser ahí prudente, ¿no? Porque es una fuerza muy reciente. Esto en el parte recién comienza, y tal vez en 10 años o en 5 estamos hablando de un partido ya mucho más consolidado. Depende cómo le vaya al presidente, ¿no? En la reelección y en la política económica.